Buenas tardes, este es el esbozo de proyecto financiero de PLZ, Asesoría Sociedad Limitada Unipersonal. Es un esbozo realizado para la asignatura de Análisis y Planificación Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, mi compañía, mi empresa, como ya he dicho, se llama PLZ, Universidad de Responsabilidad Limitada Unipersonal, y es una asesoría y consultoría que está especializada en el ámbito de la inteligencia artificial. Se ocupará de temas fiscales y jurídicos. Voy a presentar mi trabajo, el índice de lo que va a ser en la primera parte, que será el PowerPoint. Posteriormente realizaré un análisis de la hoja de cálculo. En primer lugar, hablaré del titular del propietario del negocio. Luego hablaré del objeto social. Luego hablaré de la primera forma jurídica que voy a tomar, que será Sociedad Limitada Unipersonal. Y luego hablaré de la segunda forma jurídica, que será empresario individual. Posteriormente entraré a hablar de la visión, misión y valores de la empresa, de los clientes. También analizaré el análisis DAFO de la empresa, comentaré su localización, datos de contacto. Y como ya he dicho, posteriormente analizaré la viabilidad en la hoja de cálculo del Excel. Pues bien, la empresaria sería yo. Soy el titular propietario del negocio. Mi nombre es Marta Pérez Lorenzo y estudiado doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid. Los objetivos que persigo con mi empresa son principalmente el desarrollo económico de la sociedad, adquirir habilidad y destreza para llevar con éxito el ejercicio de la empresa y una expansión empresarial que se dará tomando parte, por ejemplo, el tamaño de la empresa, el desarrollo del mercado o el desarrollo de un nuevo producto. El objeto social de PLZ Asesores es asesoramiento previo sobre la forma jurídica más adecuada para ejercer la actividad. También presentamos una planificación fiscal de las operaciones con objeto de reducir la carga fiscal de las mismas. A su vez, también realizamos una confección de declaraciones fiscales, resúmenes anuales, liquidaciones trimestrales, etc. También asesoramos permanentemente de novedades y variaciones legislativas y también resolvemos cualquier tipo de duda. Y también tenemos sobre una orientación frente a potenciales inspecciones tributarias. Pues bien, hablando de la forma jurídica, primero tomaré la forma de una sociedad responsable limitada unipersonal y posteriormente la de un empresario individual. Comenzando por las responsabilidades limitada unipersonal, hay que destacar que esta modalidad es la apropiada para mi empresa, ya que es una pequeña y mediana empresa. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las aportaciones al capital, siendo este mínimo 3.000, así que es bastante inferior. La libertad en cuanto a la dominación social es una de las características por las que es una responsabilidad limitada unipersonal. También hay libertad de pactos y acuerdos entre los socios y como ya he dicho, hay un capital mínimo muy reducido y no existe capital máximo. También en este tipo de sociedades hay posibilidad de aportar el capital en bienes o en dinero y no hay límite máximo de socios. A su vez, también puedes nombrar administrador con carácter indefinido. Esta sociedad de responsabilidad limitada unipersonal tiene unos requisitos específicos para constituirse, que nombraré a continuación. Para empezar, debe solicitar un certificado de denominación social en el registro mercantil. Su objetivo es constatar que el nombre que el proyecto emprendedor no se haya utilizado antes ni se utilice después. También habrá que redactar los estatutos de la sociedad. A su vez, también habrá que abrir una cuenta bancaria. Se abre con el nombre de sociedad y se deposita el capital social. También habrá que pagar tributos. El impuesto de transmisiones patrimoniales debe ser liquidado una vez se constituya la sociedad. Y también habrá que inscribirse en el registro mercantil. También, a su vez, y por último, hay que solicitar el código de identificación fiscal, el famoso CIF, que eso se hace 30 días después de que la sociedad
haya quedado legalmente constituida. Pues bien, como ya he dicho, voy a tratar dos formas jurídicas y la segunda en la que tomaré mi empresa es empresario individual. Las características de esta forma jurídica es que yo, la propietaria, tendré el control total de la empresa, lo dirigiré y la gestionaré. Y la persona jurídica de la empresa es la misma que la de titular, la mía, la del empresario, y yo respondo personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa. En esta forma jurídica no existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil, que es el personal. Y tampoco se precisa de un proceso previo de constitución. Los trámites se inician al comienzo de la actividad empresarial, por lo que es mucho más simplificado. En esta forma jurídica de empresario individual, la aportación de capital de la empresa, tanto en calidad como en cantidad, no tiene más límite que la voluntad del empresario, por lo que hay más libertad. A continuación, voy a hablar de la visión, la misión y los valores de la empresa, de PLZ Asesoría. Pues bien, nuestra misión es ser reconocidos como una organización líder, que sea líder en prestación de servicios, de asesoría y consultoría, especializada en el ámbito legal de la inteligencia artificial, como ya he dicho anteriormente. Por otra parte, nuestra misión es ofrecer nuestros servicios con base a la excelencia, un compromiso y ética profesional, proporcionando a nuestros clientes los medios para el bienestar y para que sus empresas tengan buen provecho en un futuro. Los valores de PLZ Asesoría son la responsabilidad social y empresarial, el respeto, la transparencia y la honestidad, también el liderazgo y el compromiso, y la eficiencia y la eficacia. Los clientes de nuestra empresa se clasificarán según sectores, pues diferentes sectores de la actividad económica requieren de la inteligencia artificial para desarrollar o como medio de apoyo para su actividad. Pues bien, por ejemplo, en el sector de la informática, nuestra aportación sería, por ejemplo, en los diagnósticos de fallos, detección de intrusiones en redes con las computadoras, etc. Pues bien, sobre el sector de la economía, gracias a nuestra inteligencia artificial, ofrecemos tratamiento de información financiera, estimación de riesgos y de rentabilidades de productos financieros, y también ofrecemos la predicción de mercados financieros. Pues la inteligencia artificial también se usa en la medicina y en la salud, como ya sabemos. Pues bien, en nuestra empresa, en PLZ Asesores, también ofrecemos servicios en el ámbito de medicina, pues detectando patrones clínicos y con sistemas que ayudan y confeccionan diagnósticos y pronóstico, también bases de datos genéticas, etc. El sector de la climatología también tiene un gran peso en nuestros clientes, ya que la inteligencia artificial ayuda a la estimación del tiempo y la predicción de fenómenos naturales. Y una de las más importantes y de más peso de los sectores que tenemos de clientes es la ingeniería, ya que existe el control de calidad y el control de procesos y predicción de fallos y anomalías en sistemas mecánicos. Pues bien, una vez hablado de los clientes, voy a empezar a hablar del análisis DAFO. En este análisis DAFO, como bien indican sus iniciales, hablaremos de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades. Pues bien, empezando por las amenazas, hay que destacar que tenemos una alta competencia, ya que hay muchas asesorías y consultorías que ya emplean la inteligencia artificial como método de asesoría a sus clientes. Y como no, también hay que destacar que la crisis económica es una amenaza bien fuerte, porque sigue ahí y todavía no hemos remontado. Pues bien, las debilidades de PLZ Asesoría podrían destacarse en que somos una empresa muy joven, somos de reciente creación, entonces todavía tenemos mucho por venir. También una de nuestras debilidades es que nuestra cartera de clientes está poco consolidada, ya que somos una empresa muy joven y todavía no hemos tenido tiempo. Somos una empresa con escasa experiencia y también tenemos una escasa financiación. En cuanto a nuestras oportunidades, hay que destacar que el sector de la inteligencia artificial es un sector en auge. Esto es una buena oportunidad
porque en un futuro será la asesoría legal en empresas de inteligencia artificial será una de las más preponderantes. Y también nuestra oportunidad es que tenemos un reducido número de empresas especializadas en el sector. Ya hemos dicho que la inteligencia artificial es un sector en auge pero nuevo, entonces hay pocas empresas que se hayan atrevido. En cuanto a las fortalezas de PLZ Asesores, hay que destacar que nuestra política de precios es bastante atractiva y también tenemos servicios personalizados para cada sector, como ya he explicado, para el sector de la medicina, de la tecnología, de la ingeniería, de la economía, incluso de la climatología. Y nuestro personal está bastante cualificado. Eso es todo en relación con el análisis DAFO y ahora vamos a ver la localización. Pues bien, nuestra empresa se encuentra en la calle Rafael Calvo número 13 y se encuentra en el famoso barrio de Chamberí, en Madrid. Nuestras oficinas se encuentran en el corazón de Madrid. Tenemos una oficina bastante amplia con equipos nuevos, con mesas y despachos de alta gama y con claridad debido a los grandes ventanales. Se encuentra en el piso número segundo, así que se accede desde ascensor. Tenemos un ascensor con acceso privado y contamos con un servicio de secretaría y conserjería. Para ponerse en contacto con nosotros, nuestro teléfono es el 916384688 y también pueden dirigirse a nuestro correo electrónico que es plzasesores@gmail.com. También pueden encontrarnos en nuestra página web www.plzasesores.com. Y también destaco que nuestro horario es bastante amplio, es de lunes a viernes de 8:30 a 8:30 de la tarde, es decir, 12 horas, aunque en agosto estamos de 9 a 6 de la tarde. Pues eso es todo lo que tiene que ver con la introducción a nuestra empresa, PLZ Asesores, y ahora voy a empezar con un análisis de la viabilidad de en una hoja de cálculo de Excel, en los que hablaremos de los balances y las cuentas de resultados de los últimos 5 años. Bueno, pues como ya he dicho, vamos a empezar ahora con la hoja de cálculo. Es un Excel en el que vamos a explicar pues la actividad de la empresa de manera más analítica. Pues bien, es una hoja de cálculo bastante completa en la que tenemos bastantes pestañas. Rellenaré la pestaña de control de tiempos una vez haya finalizado y vamos a dirigirnos ahora a la pestaña llamada vinculación de balances, esbozo VR. Pues bien, en esta pestaña encontramos los datos de una empresa durante sus últimos años, de T0 vamos hasta T4. Pues bien, el objetivo del análisis de este Excel pues es considerar pues, que las ventas estimadas sean mayor que las requeridas. Vamos a aprender a encadenar balances y hay que tomar decisiones de financiación con el fin de que la empresa no reduzca su tamaño y que su estructura financiera no sea más cara que la precedente. Pues bien, en estas 3 primeras celdas vemos que tenemos 2 estructuras financieras y 2 revestimientos jurídicos. ¿Qué quiere decir? 2 estructuras financieras se refiere a la casilla F7. En primer lugar, tomaremos el valor de 30 y analizaremos todo con este valor. Posteriormente, en vez de 30, pondremos un 90. Los datos cambiarán y lo analizaremos de esa manera. ¿Y qué se refiere con 2 revestimientos jurídicos? Pues bien, esto quiere decir que tomaremos las 2 formas jurídicas, tanto de la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal y el empresario individual. Pues bien, vemos que en este ejercicio aparece una serie de balances y cuentas de resultado. Pues bien, este sería el balance, este sería las cuentas de resultado.
dentro del balance tenemos el activo y aquí tenemos los fondos propios y las deudas. Pues bien, dentro del activo tenemos el activo no corriente y el activo corriente. En el activo no corriente diferenciamos el inmovilizado inmaterial, el inmovilizado material y los instrumentos financieros. Pues bien, el activo no corriente se caracteriza porque dura más de un ciclo y el corriente dura menos. Dentro del inmovilizado intangible tenemos la cifra de 30, del material tenemos 80 y de las inversiones financieras tenemos la de 100. Esta casilla, la casilla de 6, el 33,33% se refiere a la cuota de amortización para calcular la amortización del inmovilizado inmaterial. A su vez también tenemos un 20% en la casilla de 8 que se corresponde a la cuota de amortización del inmovilizado material. En cuanto a esas casillas, la C7 y la C9 vemos que es 0 porque estamos en el ejercicio del año T0, entonces todavía no hay ninguna amortización previa. Y vemos que en las inversiones financieras no tenemos nada de amortización y esto se debe a que las inversiones financieras no se amortizan. Vemos que aquí estas son dos ceros porque estamos en el año 0, pero luego esto cambiará más adelante y cambiará, por ejemplo, en la cuenta de resultados y en el siguiente año es donde trasladarán los resultados del T0. Pero eso ya se explicará más adelante. Pues bien, ahora respecto al activo corriente, cabe destacar que tenemos dos elementos, el realizable, las existencias y el disponible. Pues bien, destacamos que, por ejemplo, para empezar, las existencias es un valor bastante bajo, es 1,20. ¿Qué quiere decir esto? Que como somos una empresa de servicios, una asesoría y consultoría, no tenemos grandes existencias. Podrán ser, por ejemplo, de material de oficina o mobiliario, etc. Sin embargo, la realizable y la disponible ya son cifras más elevadas. Realizable pues significaría son los derechos de cobro de los clientes, a los que ya hablé en la presentación del PowerPoint, de los clientes que tiene PLC de asesoría. Y el disponible pues sería mayormente el dinero que tenemos en casa. Pues bien, una vez hablado del activo, tenemos que nos da esta cifra la casilla C25, que es 144 unidades monetarias. Esto, pues si nos vamos al apartado de fórmulas y damos a rastrear precedentes, pues sabremos cómo se ha calculado esta casilla, que sería la suma de la C5 a la C, de la C6 a la C15, o sea, la suma de todas estas unidades. Ya que tenemos esta suma total del activo, podremos calcular la rentabilidad económica, que nos da un 8,61%. ¿Y cómo se calcula esta rentabilidad económica? Pues si vamos a rastrear precedentes, como hemos dicho antes, vemos que tenemos el resultado antes de intereses e impuestos, que son 12,40. Pues bien, lo que hemos hecho para calcular la rentabilidad económica es dividir la rentabilidad antes de intereses entre el total del activo, y esto nos daría la casilla C27, que es 8,61%, que sería la rentabilidad económica de la empresa. Pues bien, hablando ahora de los fondos propios y de las deudas, cabe destacar que nuestra empresa, tomando la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, pues toma un valor de capital igual a 30. Pues bien, también cabe destacar que según la necesidad de deuda a largo plazo, que sería la celda F11, esta sería la necesidad de financiación a largo plazo, toma un tipo de interés a 7,90%. Esta cifra puede resultar algo elevada, pero es así porque somos una empresa de reciente creación, entonces los bancos se muestran un poco receptivos para
para darnos un tipo de interés más bajo. Este es uno de los objetivos de nuestra empresa, de conseguir aumentar el tamaño de la empresa y por eso conseguir que el tipo de interés baje un poco. Vale, pues a continuación tenemos las necesidades de financiación a corto plazo. Tenemos dos cantidades, 21,60 y 1,20. En cuanto a 21,60 son las necesidades de financiación a corto plazo. Tendríamos un tipo de interés más bajo, sería la casilla E13, es 5,40%. Ya sabemos que cuanto menor sea el tiempo, menor será el tipo de interés. Y luego tenemos un tipo de interés de 0%. Esto debe ser a los proveedores que no nos cobran un interés, aunque luego pueden pedir rappels o descuentos. Pues bien, una vez analizados los fondos propios y el pasivo, en las deudas, tanto a largo plazo como a corto plazo, pues tenemos un resultado igual a 144 unidades. Esto debe ser igual al resultado del activo. Como bien dice el plan contable, el activo debe ser igual a los fondos propios más las deudas, y en este caso coincide. Pues bien, como ya he destacado anteriormente, una vez analizado el activo y los fondos propios y las deudas, cabe destacar que habíamos puesto esta cifra de 30 unidades según la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Y con esta cantidad de 30 teníamos una necesidad de financiación de 91,20 y esto nos daba lugar a un ratio de endeudamiento que está alrededor del 80%. De 75,25 también tenemos un 79,17%. Pues bien, estas cantidades cambiarán si en vez de poner un capital de 30 según la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, pues haremos la prueba y lo cambiamos a 90 unidades. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues que todas las cifras cambiarán. Pues bien, teníamos antes 30 y ahora vemos que si ponemos 90 todo ha bajado enormemente. Pues bien, ahora tenemos que las deudas a largo plazo han bajado de una manera descomunal, al igual que el ratio de endeudamiento también ha bajado de unos 80 a 25 unidades. Pues bien, lo que pasa es que la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal puede optar por cambiar de forma jurídica a una empresario individual si pues aumenta el capital y reduce la deuda. No obstante, en nuestra empresa vamos a seguir utilizando la cifra de 30 para continuar con el análisis de este archivo de Excel. Pues bien, una vez analizado el balance del año 0, vamos a ir con la cuenta de resultados del año 0. Pues cabe destacar como nota importante que las ventas estimadas siempre han de ser mayor que las ventas requeridas. Pues bien, vemos aquí que tenemos unas ventas de 158,40. Y también vemos que tenemos una cifra de rotación de ventas que es de 1,10. Esta cifra se saca del cociente entre el total de activos y las ventas totales, y estas ventas totales se han sacado pues por el número de ventas por su precio. Vale, pues bien, a estas ventas totales habrá que restarles unos gastos. En este caso se les restarán los gastos de personal, son los horarios honorarios, y como somos una empresa de responsabilidad limitada unipersonal, también habrá que incluir mi gasto como trabajadora. Pues bien, también tenemos una cuota de amortización técnica del inmovilizado inmaterial, del material y del financiero. ¿De dónde sale esto? Pues esto, como habíamos mencionado anteriormente, es lo que hemos tenido en cuenta del año 0. Hemos arrastrado las cifras. El año 0 no tenía nada porque no había amortización, pero ahora hemos arrastrado y tenemos un 10 y un 16 unidades. Como ya sabemos, la financiera no se amortiza nunca. Pues por lo que hemos notado, a razón del 33,33% y del 20%, las
La de 4 de amortización hemos notado el 10 y el 16%. Vale, pues bien, también tenemos una cuenta que se llama otros gastos que nos da 20%, me quiero decir 20, y sumando estas unidades pues tenemos que los gastos antes de impuestos serán de 146. Pues bien, si para obtener el resultado antes de intereses, lo que hay que hacer, buscamos aquí, pues será la resta de la casilla M7, que es las ventas totales, y de la K13, que son todos los gastos antes de impuestos. Y esto nos dará la cifra de 12,40, que es el resultado antes de impuestos. Pues bien, hemos dicho que estos resultados serán antes de intereses y lo que hay que hacer ahora es quitarles esa parte de interés. Tenemos aquí el interés a largo plazo de la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo. ¿Y de dónde hemos sacado estas unidades? Pues lo podemos ver aquí mismo. La de la deuda a largo plazo, como bien vemos aquí, se utiliza multiplicando el tipo de interés por la cantidad de deuda a largo plazo. Y la de corto plazo, de la misma manera, tipo de interés de la corto plazo y las necesidades de financiación de la deuda a corto plazo. Y así vemos los tipos de intereses de la deuda. Pues bien, sumando estos intereses de la deuda a largo plazo y de corto plazo, tenemos la casilla K17, que es la suma de los dos intereses, y por consecuente tenemos el resultado después de impuestos, que lo realizamos restando el antes de impuestos con los gastos financieros. Pues bien, tenemos el resultado después de impuestos, que incluye el gasto de personal, porque soy una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Sin embargo, esto era teniendo en cuenta las 30 unidades, pero si tenemos en cuenta las 90, vemos cómo va a cambiar todo el panorama de ratio de endeudamiento. Esto seguirá igual, pero también cambiará el resultado después de intereses. Si ponemos aquí 90 unidades, pasará de estar a 4,037 a aumentar a 8,77. Hemos visto que el gasto de personal se mantiene igual, pero todo lo demás varía. Por lo que pasando de la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal a empresario individual, pues los datos variarían, pero vamos a seguir con 30%, pues es la forma que hemos decidido de empresa. Pues bien, teniendo en cuenta la celda M15, esta celda sería si tuviésemos el revestimiento jurídico de empresario individual, y vemos que es una celda incompatible con la K18. Pues bien, vemos que aunque aumentemos el capital a 90, la celda M15 también aumentaría. Es decir, que tanto como si fuésemos un empresario individual o una sociedad de responsabilidad limitada, al aumentar el capital, toda la deuda aumentaría. Así que se ven los dos afectados al cambiar de la cifra de 30 a la cifra de 40. Y esto es una puntualización que doy ahora diferenciando las estructuras financieras de 30 y 90 y los dos revestimientos jurídicos de empresario individual y sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a pasar al año T1. Y para analizar este año, cabe destacar que el resultado después de intereses del año T0 lo pasaremos al año T1 en la estructura de los fondos propios junto con el capital de 30. Entonces pasará a 4,03 a estar en la forma en la partida del patrimonio neto. Pues bien, yéndonos al activo,
seguimos teniendo que el inmovilizado inmaterial sigue siendo el mismo, sigue siendo 30, y el inmovilizado material ha cambiado. Antes era 80 y ahora es 270,63. Si vemos de dónde viene esto, vemos que se ha realizado una inversión por la que aumenta estas unidades a 270,63 unidades. Y esto tiene que ver por una inversión. Pues ha aumentado de 80 unidades, ha aumentado 121,32 y el total son 270,63. Las inversiones financieras sigue siendo la misma cantidad de 10 unidades. Pues bien, también vemos que ha cambiado estas unidades de menos 10 y menos 16 unidades cuando en el año 0 eran 0. Esto es por las cuotas de amortización que hemos notado en la cuenta de resultados del año anterior, que era 10 y 16, que las hemos trasladado a este año correspondiente. Y pues bien, yendo a la otra parte del activo, tenemos realizable, las existencias y el disponible, que en este caso habrá aumentado considerablemente, ya que ya estamos en el año 1 del balance y ha habido más movimientos tanto en el año 1 que en el año 0. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto del activo, tenemos la cantidad de 341,56, que viene de ser la suma de todas estas partidas del activo, tanto no corriente como corriente. Pues bien, teniendo el total del activo, podemos sacar la rentabilidad económica de nuevo, y esto sería, como ya hemos visto en el año tercero, haciendo el cociente entre la rentabilidad, el resultado antes de impuestos, y entre el total del activo y la rentabilidad antes de impuestos. Entonces tendríamos la rentabilidad económica, que en este caso sería la celda Q27 y sería la cantidad de 7,14%. Vale, respecto a los fondos propios al pasivo, como ya hemos dicho, los fondos propios tenemos el mismo capital, que son 30 unidades, y la cifra de 4,03, que era el resultado del ejercicio anterior después de intereses. Pues bien, las deudas, necesidades de financiación de deuda, tanto a largo plazo como a corto plazo, las tenemos aquí, vemos que han aumentado, y en este caso vemos que el tipo de interés ha bajado un 10%, eso significa que hemos estado haciendo bien la actividad económica, entonces ya empieza a bajar los tipos de interés de los préstamos. Pues bien, una vez hemos calculado todas las partidas de fondos propios y las deudas, conseguimos la cifra de 341,56, que esto se hace sumando todo, y tiene que ser, como ya hemos dicho que dice el plan general contable, igual que el año anterior, tiene que ser igual que las partidas del activo. También vemos pues en este ejercicio T1 que el ratio de endeudamiento ha aumentado con respecto al T0, pero esto tiene que ver porque en este ejercicio tenemos una diferencia en la estructura financiera. Ahora tenemos 30 y los 4,03. Por eso se ha aumentado el ratio de endeudamiento del T1. Pues bien, una vez analizado el balance del año 1, vamos a ir con la cuenta de resultados del año 1. Vemos que las ventas son 375,71. En este caso han aumentado, sigue siendo el precio el número de ventas de servicios o productos por el precio de venta, y en este caso vemos que ha aumentado. Se sigue obteniendo de la misma manera, por lo que la relación de las ventas sigue siendo del 1,10, sigue manteniéndose al obtenerse de la misma manera. Y bueno, pues a las ventas totales, como hemos visto en el año anterior, hay que restarle una serie de gastos, a los gastos de personal, que son 263,19. Y pues como hemos dicho anteriormente, hay que restarle las cuotas de amortización técnica, de inmovilizado inmaterial y inmaterial, que son 10 y 54,13. Vemos que esta cifra del inmovilizado material es más grande que el 16%, de menos 16 del año anterior, y eso se debe a que al principio del año T1 hemos hecho una inversión en el inmovilizado material
de 121,32, por eso aumentó a 270,63 y de esta manera, manteniéndose al 20%, pues tenemos que la cuota de amortización técnica del utilizado material son de 54,13. De ahí la gran diferencia entre 16 y 54,13. Pues bien, sumando todos estos gastos, tenemos que sumar también otros gastos, y de esta manera tenemos los gastos, que sería la suma de todos estos anteriores, de la celda C7 a la C11. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer posteriormente es obtener el resultado antes de impuestos, que se obtiene restándole a las ventas totales el total de gastos, y esto nos daría una cantidad de 24,39 unidades. Pues bien, este resultado ante intereses hay que tener en cuenta pues eso mismo, los intereses, y entonces están los de deudas a largo plazo y los de corto plazo, que en este caso son 19,77 y 2,72, y esto vemos que ha incrementado respecto al año anterior. ¿Y por qué ha aumentado esto? Pues porque también ha aumentado la deuda a largo plazo, de 91,20 ha aumentado a 253,45 y de 21,60 ha aumentado a 51,23, por lo que si aumenta la deuda también aumentarán los intereses de la deuda. Entonces, sumando el interés, gastos financieros de la deuda a largo plazo y gastos financieros de la deuda a corto plazo, tenemos unos gastos financieros totales de 22,48 unidades monetarias, que se realiza por la suma total. Tenemos el resultado después de intereses, restando el resultado antes de intereses, 24,39 menos 22,48. Y esto nos da un total de 1,91 unidades monetarias, que sería el resultado después de intereses. Y pues bien, acabando ya, pues nos ponemos en situación de otra forma jurídica, como si fuésemos un empresario individual. Pues veríamos, igual que hemos visto en el año anterior, que la celda AA15 sería incompatible con la celda Y18, resultados después de impuestos, al igual que pasó en el año anterior. Este no sería nuestro caso porque tenemos una forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, aunque si tuviésemos empresario individual veríamos que también ha aumentado de la M15, que era 9,72, a la AA15, que es 22,26 unidades. Y bueno, una vez acabado la cuenta de resultados del año 1, pues cabría destacar que el resultado después de intereses de este año 1 se trasladaría otra vez al balance del año 2 en la parte de fondos propios, y así se iría haciendo de año a año. Hay que destacar otra vez de nuevo que la celda F7 y la celda M15 consecutivamente en distintos años son las importantes, de que marcan la estructura financiera y el revestimiento jurídico según optemos por la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal o empresario individual. Pues bien, cabe destacar que como diferencia por último de una empresa capitalista convencional o no convencional, cabe destacar una sencilla diferencia teórica. Para adquirir la condición de socio en la capitalista convencional, pues se aporta capital a un fondo perdido y es recuperable en algún mercado secundario, mientras en la no convencional se aporta la condición profesional a cambio de unos honorarios que dependen del mercado. Y complementariamente, la capitalista convencional se trabaja como asalariado, mientras que en la no convencional se presta capital que se retribuye con intereses, que son gastos financieros para la empresa. Y bueno, esto sería todo. Este sería el análisis de viabilidad financiero de mi empresa. Y este es el fin del esbozo de análisis y planificación financiera para mi empresa PLZ Asesorías.